Bendito eres, Señor del universo. Gracias te damos, Señor, porque nos has visitado en esta tarde fría, pero el calor de tu Espíritu Santo se hizo presente en esta tarde. Bien, mis hermanos, ha llegado el momento importante de este servicio. Hemos adorado, hemos alabado al Señor, hemos orado, pero hoy llega el momento de su palabra. Le voy a invitar que abra sus Biblias en el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 45. Mateos 24, versículo 45. Habiéndolo encontrado, mis hermanos, le daremos lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: ¿Quién pues es siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito eres, Señor. Durante la estadía o el tiempo que Jesús, nuestro Señor, estuvo en la tierra, Él se encargó de pregonar el Evangelio durante 3 años, durante toda la región de Judea, Samaria y alrededores de Jerusalén. Y Él salió al encuentro de sus discípulos. No sus discípulos al encuentro del Señor, sino que Él escogió a sus discípulos. Nosotros somos siervos del Señor, los cuales también nosotros fuimos escogidos por Él. Nuestra misión, cierto, a lo largo de nuestra vida como cristianos, y una de las misiones que el Señor le dejó a sus siervos, a sus discípulos, fue pregonar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Como lo describe en Mateo 28, 19 al 20. Ahí, ¿cierto?, dice que el Señor les dio una misión que debían pregonar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y esa es la misión que hoy nosotros tenemos. A lo mejor no llegar a los confines de la tierra, no traspasar la frontera hacia otros países, pero sí tenemos vecinos, sí tenemos colegas de trabajo, sí tenemos a una persona que puede ir en una micro, que puede ir en un metro, ¿cierto? Y que el Señor pone en el corazón cuando la persona va pasando una aflicción o necesita de Él. Esa es nuestra misión en esta tierra. Dice, nosotros somos los encargados de suministrar este alimento espiritual a tiempo a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, a nuestros familiares. ¿Por qué a tiempo? Porque el tiempo se hace más corto cada día. Estamos próximos a las puertas que el Señor venga, ¿cierto?, a buscar a su iglesia, y en el aire ya se siente esa tensión, ¿cierto?, de que el Señor viene por nosotros. Esto lo podemos sentir solamente nosotros que somos parte de la Grey y de la iglesia del Señor. Pero una persona que está en el mundo, que no conoce las Escrituras, que no conoce a Cristo y no lo tiene en su corazón, ellos viven el día a día como verdaderos animalitos, sin saber lo que va a pasar más adelante. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra, de la ley, el conocimiento de las profecías, sabemos que el tiempo está cerca. Y es por eso que el Señor nos insta en esta tarde. Depende de nosotros qué tipo de siervos queremos ser. Si ser siervo fiel, como dice el título, o siervo infiel. De nosotros depende, ¿cierto?,
que esta palabra se siga pregonando, que esta palabra no se apague en el mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal de la tierra en los tiempos antiguos cumplía la misión de perseverar el alimento, perseverar, ¿cierto?, las cosas. Se usaba mucho la sal en aquellos tiempos para poder perseverar el alimento, porque la sal era necesaria. Y nosotros somos la sal de la tierra, somos necesarios en este mundo. Sin nosotros ahora en este mundo habría caos. Por eso nosotros somos necesarios y el Señor no hizo hincapié de que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, mis hermanos, nosotros somos los encargados de pregonar este alimento espiritual a tiempo a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, alentándolos los unos a otros, como también nos fue mandado, alentados los unos a los otros. Y no tan solo entre nosotros, sino dar a conocer este evangelio a toda criatura, hasta el momento de nuestra redención. Ahí recién nuestra misión va a terminar en esta tierra, del momento en que nosotros seamos, ¿cierto?, llamados a la presencia del Señor, ya sea personalmente, como muchos hermanos nuestros hoy en día han partido a la presencia del Señor, a lo mejor también pregonaban la palabra del Señor, esperando, ¿cierto?, el arrebatamiento de la iglesia, esperando la segunda venida de Cristo, pero Cristo vino antes por ello. De una forma trágica, sí, pero fueron llamados a la presencia del Señor. Entonces nosotros, nuestra misión de pregonar este evangelio va a terminar cuando nosotros seamos llevados a la presencia del Señor. Ahí recién nuestra misión en la tierra va a terminar. Mientras tanto, nosotros tenemos esta misión día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, de pregonar el evangelio. Ya sea con nuestra forma de actuar, ya sea, ¿cierto?, de palabra a nuestros vecinos en nuestro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una recompensa? ¿Cierto? En el versículo 47 nos dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes pondrá. ¿A quién? Al siervo fiel. Como le dije anteriormente, de nosotros depende qué tipo de siervo queremos ser. Para obtener la recompensa de que el Señor nos va a poner en todos sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a llevar a su presencia. Vamos a estar, ¿cierto?, en las bodas del Cordero. Vamos a estar en el gobierno milenial del Mesías. De nosotros depende ser el siervo fiel o un siervo infiel. Porque para el siervo infiel hay una recompensa que yo creo que nadie quiere tener. Por eso, mis hermanos, de nosotros depende cómo queremos servir a Cristo, cómo queremos servir al Señor. Con una convicción clara de que lo que el Señor nos mande, nosotros vamos a acatar. Hoy miraba un video junto a mi familia, delante en el almuerzo, un video de una serie bíblica, pero hablaba del pasaje de cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo Isaac. Y nosotros comentábamos cuál era la convicción de Abraham de que Dios le pidió su único hijo. Y hasta llegar a la cima del monte, fabricar el altar para el sacrificio y no ver de que no había ningún cordero para el sacrificio y que tenía que poner a su hijo ahí para sacrificarlo a Dios. Hasta el momento en que él pone el cuchillo en su pecho, en el cuello, no sé cómo habrá sido, y Dios detiene la mano de Abraham. Pero imagínese hasta la convicción, hasta el último momento, no dudó. Y fue un siervo fiel a Dios. Y de nosotros depende hoy, mis hermanos, saber qué tipo de siervo queremos ser. Estamos en un mundo caótico, en un mundo que día a día nos presentan problemas, nos presentan dificultades, nos amenazan con futuras pandemias, nos amenazan con futuros inestabilidad económica, nos amenazan con un gobierno a lo mejor inestable. Pero nosotros debemos saber a quién es nuestro Señor. Debemos saber quién es nuestro Señor, a quién nosotros servimos. No servimos al gobierno, no servimos a un patrón mundano, servimos al verdadero patrón de patrones. El que conoce nuestra vida, como decía nuestro hermano, conoce, como decía el Salmo, el devocional, conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Escudriña hasta lo más profundo. Ese es el Señor que nosotros servimos. Así que, mis hermanos, el Señor en esta tarde nos quiere hablar. Hoy día
estaba la duda en si yo tenía que predicar o no porque tenía una hora al doctor. Y cuando voy a decirle a mi pastor alrededor de las 5:30 de la tarde, mi pastor, me suspendieron la hora. Entonces usted sigue predicando, mi hermano. Dice. El Señor quería que usted predicara hoy día. Yo a lo mejor tenía miedo y decía, no le voy a decir a mi pastor, voy a ir igual a la hora y no voy a volver. Pero el Señor conoce los pensamientos. Y cuando me postré aquí delante del Señor, le dije, Señor, tú conoces y tus propósitos son verdaderos. Así que mis hermanos, el Señor en esta tarde nos quiere alentar a que seamos siervos fieles. Que no nos dejemos llevar por lo que dice el mundo, por las olas que se puedan levantar. Aunque tiemble la tierra, se levanten las olas, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Aunque en nuestro trabajo nos digan, te vamos a perseguir hasta el final, te vamos a dar hasta que te quieras retirar. Aunque no te quieran dar la oportunidad de llegar a tu hogar a trabajar, pero la mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y hoy lo logro entender, que nosotros debemos vivir por fe. Porque nosotros dependemos totalmente de Dios. Totalmente, mis hermanos. Aquí la palabra del Señor dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Aquí está lo que les decía anteriormente, mis hermanos, que nuestra misión siempre es alentarnos los unos a los otros, decir, hermano, tenga fuerzas, tenga fe, mi hermano, todo va a pasar, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, porque nuestro Señor, nuestro siervo, nuestro Señor viene. Y nunca debemos dejar de pregonar de que Cristo viene, aunque yo lo llevo escuchando desde que era chiquitito, que Cristo viene. Yo creo que mi pastor igual, desde que ellos eran infantes también, vienen escuchando de que Cristo viene. Y eso no lo debemos perder. No lo debemos perder, mis hermanos, porque hay iglesias hoy en día que no predican la venida de Cristo. Predican conforme a las necesidades de cada hermano para poder mantenerlos, mis hermanos, en las congregaciones. Pero aquí se predica la verdad. Aquí se predica la verdad de que hay un Dios, de que hay un Señor que va a venir por su iglesia. Aquí no acomodamos la palabra. Aquí nos acomoda la palabra porque aquí cuando la palabra se abre, la Biblia se abre, es Dios el que habla. Y en esta tarde, mis hermanos, nos hace recordar de que nosotros debemos ser siervos fieles. A pesar de todos los problemas, las dificultades que podamos pasar, debemos seguir siendo fieles al Señor. Así como lo fue el profeta Jeremías. Pregonó durante mucho tiempo la invasión de Babilonia a Jerusalén. Fue azotado, fue apiedrado, fue maltratado. Pero él nunca desobedeció de pregonar que venía un mal para Jerusalén. Hasta que se cumplió su profecía. Así debemos ser nosotros, mis hermanos, aunque a lo mejor literalmente no vamos a recibir apedreamiento, no vamos a recibir azotes, no vamos a recibir ciertos maltratos, pero sí vamos a recibir problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener persecución en nuestro trabajo, vamos a ser mal mirados por nuestros incluso familiares, pero aún así nosotros debemos seguir mirando este blanco perfecto, porque tomados de la mano de nuestro Señor tendremos un futuro próspero. Con dificultades sí, pero próspero. Dice en el capítulo 49, dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con hombres borrachos. A lo mejor esto no es literalmente, no lo tomemos en forma literal hoy en día, pero el haber sido un siervo fiel y convertirnos o pasar a ser un siervo infiel, ¿qué quiere decir? Que muchas veces llevamos nuestra mirada al mundo. El Señor anteriormente en una predicación nos hablaba de la apostasía. ¿Qué es lo que era la apostasía? Es un divorcio de la fe. Es
separación, como dice el hermano, es también, hay una palabra militarmente que se usa cuando un desertor de la fe. Entonces, de ser un siervo fiel y pasar a un siervo infiel, a ser siervo infiel, es apostatar la fe. Porque en vez de, a lo mejor decir, comer y beber con los borrachos, en forma literal no lo veamos así, pero muchas veces nos vamos al mundo. Buscamos la solución en el mundo, buscamos la solución en un amigo, buscamos la solución en un familiar, buscamos la solución en un banco, buscamos la solución en una financiera, cuando la solución la tenemos aquí, en nuestras manos y en nuestras rodillas, a 20 centímetros del suelo, arrodillarse, y ahí está la solución de nuestros problemas, mis hermanos. Pero no es apostatar de la fe, no es volver a ser un siervo infiel, porque nosotros sabemos a quién le servimos. Así que, mis hermanos, seamos siervos fieles, que a pesar de todas circunstancias, aunque hay una alabanza que dice, aunque me falte todo, pero menos tu presencia. Puede faltarme la plata, puede faltarme a lo mejor para pagar el agua, la luz, para pagar el arriendo, el negocio no va bien, pero la presencia de Dios en nuestros corazones no puede faltar. Porque Él nos sustentará. Dice su palabra, echa sobre mí tu carga, que yo te sustentaré. Y esa es la convicción que debemos tener nosotros, que a pesar de que no veamos el cordero para el sacrificio en el altar, el Señor va a sustentarnos. El Señor va a proveer. Esa es nuestra convicción, mis hermanos. Hay un versículo en otro libro que hace referencia en 2 de Timoteo, y esto lo voy a tomar para terminar, mis hermanos, para que no seamos como aquellos hombres que hoy en día dicen que en los últimos tiempos este tipo de hombre habrá en las iglesias. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y dice así, hasta el 4. Dice así, mire, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, escuche, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese tipo de hombres es el siervo infiel, mis hermanos. ¿Se congrega con nosotros? Sí. Está el siervo fiel y el siervo infiel. En muchas iglesias hay de los dos tipos, mis hermanos. Pero aquí la palabra del Señor nos da a conocer las características de cada hombre infiel, que buscan sus propios deleites en las iglesias, mis hermanos. Y muchas veces ocupan estos sentimientos para engañar a los siervos fieles. Y el Señor en esta tarde nos da las características, mis hermanos, de estos tipos de hombres, que nosotros debemos cuidarnos de ellos. Así que, mis hermanos, yo hasta aquí dejo la palabra del Señor, es lo que el Señor me ha dado, mis hermanos. No quiero agregar más ni quitar menos de lo que el Señor me ha entregado. Pero tengamos la convicción, mis hermanos, de que nosotros tenemos que ser siervos fieles ante la presencia del Señor. Aunque vengan dificultades, aunque vengan todo lo que venga, mis hermanos, nuestra fe y nuestra mirada tiene que estar puesta en el blanco perfecto que es Cristo el Señor. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, mis hermanos, porque, vuelvo a insistir, el Señor habló primeramente a mi vida, porque Él conoce lo más profundo de mi corazón. Y si yo he fallado, miles veces he fallado, mis hermanos. He pecado miles de veces, pero tengo un abogado para con el Padre. Y ese abogado es el que intercede por nosotros día a día. Aunque nosotros caigamos, nos levantamos y el Señor sigue ahí en pie delante de nosotros batallando. Gracias doy al Señor por esta oportunidad, porque ha guardado de mi vida. Pido al Señor que me ayude a tomar las mejores decisiones
primeramente confiando plenamente en Él, que ayude a mi esposa en su trabajo, a mis hijos en el colegio, les dé cada día más sabiduría, a mi hijo, porque ellos tienen también el anhelo en su corazón de siempre estar dispuestos para servirle al Señor en todo momento. Así que doy gracias por eso. Qué mejor bendición que tener a mi familia aquí conmigo. Eso es la mejor bendición que puedo tener. Así que doy gracias al Señor. Para Él sea toda la honra y la gloria, y para mí su misericordia.